En las pinturas de las cuevas decoradas del Paleolítico que se encuentran en Europa, se pueden ver rinocerontes lanudos, megalóceros, imponentes antílopes, uros, osos, hienas, leones de las cavernas e incluso mamuts. Todas esas criaturas ya no existen hoy en día. ¿A quién debemos señalar? ¿Cuáles son entonces las razones de esta desaparición? Parte de la respuesta se encuentra en esta sala, la otra parece estar relacionada con el cambio climático. Porque en esa época, nuestro planeta, que entonces se veía así, pasó en unos pocos miles de años de un clima seco y frío, con regiones polares cubiertas por enormes capas de hielo, a esto. Y cuando el nivel del mar sube 120 metros y las variaciones locales de temperatura pueden alcanzar los 15 grados, eso causa daños. Así, hace entre 15.000 y 11.000 años, hacia el final de la última gran glaciación, 7 de los 23 grandes mamíferos de Europa se extinguieron. Y en América del Norte, durante los últimos 50.000 años, desaparecieron 33 de las 45 grandes criaturas que habitaban ese continente. Entre las víctimas se cuentan 5 especies de équidos, gamuzas occidentales, varios felinos de dientes de sable, especies de mamuts incluyendo el mastodonte, llamas, ciervos, perezosos gigantes del chaspa, osos de cara corta y leones americanos, por mencionar algunos. Todos han pasado a formar parte del gran libro de las especies extintas. Pero lo más extraño de todo esto es que la mayoría de estas especies antes habían sobrevivido a 3 periodos de glaciación y deshielo. Y aunque algunos grandes herbívoros se extinguieron debido a las modificaciones de su hábitat, y aunque la escasez de presas pudo llevar a la desaparición de sus depredadores, eso no lo explica todo, porque donde el foco de atención es más fuerte, está dirigido hacia nosotros. Muchos investigadores parecen notar que estas extinciones casi siempre siguen las migraciones y el desarrollo de las poblaciones humanas. Así se observa que casi en todo el mundo, gran parte de lo que se llama la megafauna, es decir, los animales de más de 40 kilos, empieza a disminuir e incluso a desaparecer después de la llegada de nuestros antepasados. En Sudamérica, un continente que no sufrió o sufrió poco los efectos de las grandes glaciaciones, 46 de las 58 grandes criaturas que vivían allí desaparecieron por completo. Canisdireus desapareció, los gliptodontes, armadillos gigantes de casi 2 toneladas, los perezosos gigantes, megaterios, todos víctimas presuntas de la llegada de los primeros humanos. En este juego, Australia es seguramente el continente más perjudicado, porque aquí 15 de los 16 miembros de la megafauna que habitaban la isla continente fueron totalmente erradicados en un lapso de tiempo relativamente corto después de la llegada de nuestros antepasados, hace unos 50.000 a 65.000 años. Numerosos estudios parecen mostrar que en unas pocas decenas de miles de años, pequeños grupos de hombres, solo armados con piedras talladas y en posesión del fuego, pudieron transformar radicalmente su entorno, utilizando una técnica de caza que consiste en provocar incendios, probablemente para abatir a su presa. Los primeros hombres serían responsables, directa o indirectamente, de la desaparición de los Genyornis newtoni, aves incapaces de volar, que podían pesar hasta 200 kilos y medir 2.5 metros de altura. Pero también de los Ditrodon, los marsupiales más grandes conocidos, de los Tilacoleo, los leones marsupiales, de los Megalania prisca, una especie de varanos gigantes, o incluso de los Dromornis tirtorni, aves de 3 metros de envergadura que debían pesar cerca de 500 kilos. La desaparición de esta megafauna, así como la práctica de la caza con fuego, habría provocado a lo largo del tiempo profundos cambios en la cobertura vegetal y en la calidad de los suelos australianos. Hace unos 40.000 años, los bosques húmedos comenzaron a retroceder, dejando progresivamente su lugar a praderas secas y bosques de eucalipto, hasta alcanzar la aridez de algunos paisajes australianos que conocemos hoy en día. Aquí, el calentamiento es sin duda un factor agravante, pero curiosamente, casi todas estas especies habían sobrevivido durante 2 millones de años a varias épocas glaciales e interglaciales antes de la llegada de los primeros humanos. A escala global, durante los últimos 50.000 años, 80 especies de más de 1 tonelada parecen haber desaparecido tras el paso de los últimos humanos. De hecho, solo un continente salió realmente bien librado, y es África subsahariana, donde solo 2 de los 44 miembros de la megafauna se extinguieron. Y algunos científicos proponen la idea de que los animales grandes que habitan este continente sobrevivieron mejor porque tuvieron la suerte de convivir con nosotros desde el principio, y así tuvieron tiempo de coevolucionar con nosotros, aprendiendo a conocernos y a desconfiar. En América del Norte, aquellos que lograron sobrevivir a las lanzas, como los bisontes, alces, ciervos, renos, bueyes almizcleros, muflones o cabras montesas, también parecen contar una historia a su manera. Porque casi todos estos sobrevivientes son descendientes de especies asiáticas que convivieron con los humanos durante mucho tiempo y, al igual que ellos, cruzaron el estrecho de Bering. Y lo más loco de todo esto es que estas extinciones ocurrieron en una época en la que, como mucho, solo unos pocos millones de personas habitaban todo el mundo y a lo largo de varios miles de años. Pero más recientemente, en todas partes, ha sido diferente.
En Madagascar, en solo unos siglos, casi toda la megafauna de la isla desapareció después de la llegada de los primeros humanos. Las aves elefante, las tortugas gigantes, los hipopótamos pigmeos, y 17 de las 50 especies de lémures, incluyendo los Paleopropithecus, del tamaño de un chimpancé, los Megaladapis, los lémures arborícolas del tamaño de orangutanes, o los Archaeoindris, del tamaño de un gorila. Todos han sido eliminados. En Nueva Zelanda, apenas 2 siglos y medio después de la llegada de los maoríes, 10 especies de aves gigantes incapaces de volar ya no existen. Entre ellas, los asombrosos moa, criaturas totalmente desprovistas de alas, que podían medir más de 3 metros de altura y que tras ellos también desaparecieron sus depredadores. Las águilas de Haast, las aves rapaces más grandes que se hayan conocido, también se extinguirán. En cuanto a las islas del Pacífico, se estima que alrededor de 2000 especies de aves han sido diezmadas desde la llegada de los humanos. Esa es la triste lista, probablemente incompleta, que precede a la época moderna. Y en la cima de esa lista está el emblemático dodo, desaparecido de la isla de Mauricio, cuando la Tierra tenía 600 millones de sapiens. Hoy en día, ya somos unos 7.6 mil millones, y mientras tanto, nos hemos vuelto aún más poderosos. Una sola especie resume quizá por sí sola nuestra capacidad para transformar el mundo que nos rodea: la paloma migratoria. Un ave con un nombre ridículo que vivía en América del Norte y cuyo número, a principios del siglo XIX, se estima en al menos 5.000 millones, en fin, había un montón. Hasta que unos cuantos miles de agricultores consideraron a esta especie como perjudicial para sus cosechas, a principios del siglo XX ya no quedaba ninguna. Y la historia continúa. Las vacas marinas de Steller, los grandes pingüinos del Atlántico Norte, los caguas, todos empujados hacia la extinción. Bueno, en sí mismo, no es necesariamente un problema que desaparezcan especies. De hecho, es algo natural. Se cree que entre el 90 y el 99% de las especies que han existido en la Tierra ya se han extinguido. La gran mayoría desapareció como parte de un proceso de extinción lento y progresivo. La otra, durante una veintena de crisis más o menos intensas que la Tierra ha atravesado en los últimos 540 millones de años, la mayoría de estas crisis se deben a erupciones volcánicas importantes, a los movimientos de las placas tectónicas o incluso a asteroides. Pero la última se debe a esta forma de vida. Homo sapiens, estilo de vida occidental, sin que le importe el ser humano. Bienvenido a la extinción masiva del Holoceno, una crisis que, por su magnitud, es capaz de aspirar al título de la sexta gran extinción. Porque es, en resumen, a escala mundial y comparable en número de desapariciones en un corto periodo a las 5 mayores extinciones masivas que ha conocido nuestro mundo y que todas resultaron en la desaparición de más del 75% de las especies. Seamos claros, todavía no hemos llegado a esa cifra, pero no sé por qué, siento que nos gusta arriesgarnos. Porque si nuestros antepasados nos metieron en esta crisis poco a poco, eliminando principalmente animales grandes, desde hace un siglo, claramente hemos acelerado el ritmo. Y ahora las extinciones afectan a especies de todos los tamaños y en una proporción mucho mayor. Hoy en día, se estima que 1 de cada 8 especies de aves, 1 de cada 4 mamíferos, 1 de cada 3 anfibios y el 70% de todas las plantas están en peligro. Buen trabajo. Al estudiar la tasa promedio de extinción de especies durante los últimos 2 millones de años, los investigadores descubren que, para todos los mamíferos, ocurre una extinción a nivel mundial cada 700 años y para los anfibios, una por siglo. Actualmente, esta tasa es 1000 veces más alta de lo normal para los primeros y 45.000 veces más alta para los segundos. ¿Cuál sería la multa si vamos 45.000 veces más rápido que la velocidad permitida? Durante el último siglo, 200 especies de vertebrados se han extinguido. En condiciones normales, para alcanzar una tasa así, se necesitarían más de 10.000 años. Y sigue siendo extraño pensar que una extinción masiva es provocada por la actividad de una sola especie que está en la misma habitación que tú. Somos nosotros los humanos el asteroide del Holoceno. Y además, no solo está disminuyendo drásticamente el número de especies, sino también el tamaño de las poblaciones, es decir, la cantidad de individuos de un grupo de animales o plantas en un territorio determinado. En total, se estima que hemos perdido la mitad de las poblaciones animales en solo 2 generaciones humanas. Desde la revolución industrial, el número de mamíferos salvajes se ha reducido a una sexta parte y el de mamíferos marinos a una quinta parte. Y la superficie de la que disponen las especies para vivir se derrite como nieve al sol. Casi todos los mamíferos terrestres han perdido al menos el 30% de su área de distribución histórica desde 1900 y el 40% ha perdido más del 80%. Es un poco como si mi departamento de 20 metros cuadrados ahora solo tuviera 4. Había 100.000 guepardos a principios del siglo pasado, hoy quedan solo 7.000. Había 50.000 leones hace 25 años, ahora solo quedan 35.000. Y los orangutanes han visto su población disminuir en un 80% en 75 años.
Las causas son diversas y variadas: deforestación, agricultura intensiva, carreteras, urbanización, contaminación, caza furtiva, sobreexplotación de recursos, introducción de especies invasoras, cambio climático, sobrepoblación humana y, sobre todo, el sobreconsumo. Y estos animales emblemáticos, como el panda, el tigre o el oso polar, son solo la punta del iceberg. Porque se habla poco o nada de los invertebrados y las plantas, cuyas poblaciones también están disminuyendo de manera masiva. Se estima que en la Tierra, el 42% de las especies de invertebrados terrestres y el 25% de los invertebrados marinos están en peligro de extinción. En Alemania, un estudio reciente mostró una disminución de más del 75% de la población de insectos voladores en los últimos 30 años. En resumen, es una verdadera masacre. La naturaleza está retrocediendo en todas partes, excepto quizás la que nos hace compañía o la que está destinada a nuestros mataderos. Una cifra alucinante: cerca del 70% de la biomasa de todas las aves presentes en la Tierra está en forma de aves de corral. Los pollos pesan más que todas las aves silvestres de nuestro planeta, y las vacas y cerdos que criamos representan, en peso, el 60% del total de todos los mamíferos terrestres juntos. En la balanza, los humanos, y en menor medida sus compañeros domésticos, representan el 36% y los animales salvajes solo el 4%. Así es, la revolución industrial hizo de las suyas. Desde el Neolítico, hemos añadido nuevas armas a nuestro arsenal. Ahora toman la forma de motosierras y aviones. Inventamos las retroexcavadoras, el concreto y, sobre todo, el consumo excesivo. Afortunadamente, detrás de este panorama de pesadillas se esconde una buena noticia. Esta máquina que se descontrola, la construimos nosotros. Así que deberíamos poder ralentizarla, transformarla, repensarla. Buen viaje. Ser optimista es ver una oportunidad detrás de cada calamidad. Y grandes poderes implican grandes responsabilidades, sobre todo porque los humanos somos la única especie que puede salvar a las demás. Sígueme, yo te cubro. Para cambiar las cosas, siendo honesto, no pretendo tener una solución milagrosa ya hecha, pero sé que culpar a nuestros antepasados sería una pérdida de tiempo, y que si esperamos ser ejemplares, nunca haremos nada. Todos tenemos muchas contradicciones. Crecí en la reunión. He tomado el avión una cantidad desmesurada de veces. No estoy en posición de dar lecciones. Sé que nunca veré un dodo, un moa o un castor gigante. Esas fascinantes criaturas desaparecieron de América del Norte hace 12.000 años. Pero me gustaría que nuestros hijos pudieran encontrarse con orangutanes. Necesitamos la naturaleza. Es nuestra despensa, nuestra farmacia, y también es simplemente hermosa. A veces eso importa, el alimento para el espíritu. Y a este nivel ya no se trata de pequeños gestos. Para convencerse de ello, si creen que son demasiado pequeños para cambiar algo, intenten dormir con un mosquito en su habitación.